Y el versículo de hoy quiero que sea el 3 y el 4, que dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Les pido me acompañen orando, por favor. Padre Celestial, estoy nuevamente agradecido de poder reunirnos aquí y de junto a los hermanos poder alabarte, poder adorarte y dar gloria a tu nombre a través de la música, a través de la oración. Y en este momento te pido por la enseñanza de tu palabra, que yo pueda ser de edificación y que este mensaje pueda impactar a la vida de los oyentes, así como también impactó a la mía, Señor, que podamos ser buenos soldados en la lucha espiritual que enfrentamos cada día. Señor, te pido ayuda en esto y que tu nombre sea exaltado en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, entonces estamos en 2 de Timoteo, no Filipenses, 2 de Timoteo. Y en el versículo 1, como les había dicho la semana pasada, comienza con tú pues. Y el versículo 3, que va a ser el texto, y el 4, el 3 comienza nuevamente, tú pues. Entonces, como les dije también, es importante de que si tú lees un versículo así, trata de leer el contexto. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, por lo tanto tú. Entonces, el versículo no lo vas a entender en su totalidad si no lees a qué estaba hablando Pablo. Y si recuerdan lo que hablamos ese miércoles, estábamos hablando un poquito acerca de la lucha que probablemente Pablo conocía de Timoteo. Timoteo era su hijo espiritual. Él le amaba, él lo tomó de joven y le enseñó. Timoteo le acompañó en sus viajes. Entonces él le conocía como un padre conoce a un hijo. Y así como un padre debe conocer a su hijo, debe conocer en qué es bueno, en qué es malo, sus debilidades, sus fortalezas, a qué le tiene miedo, qué le gusta, qué le disgusta. Así como un buen padre debe saber qué es lo que su hijo necesita, qué es lo que quiere. Él también conocía bien a Timoteo. Y es por eso de que en estas cartas uno puede ver una especie de patrón. Y tú puedes notar que Timoteo probablemente luchaba con lo que era el miedo o la ansiedad. ¿Por qué? Tú lees en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4 y en el 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, él probablemente había notado que Timoteo es joven. En la carta de primera de Timoteo quizás era de 35 años, pero aún así pastoreando a gente de, a lo mejor eruditos, judíos de 60 años, romanos de 50 años, él se sentía pequeño. Quizás gente que tenía grandes familias, Timoteo quizás se sentía chiquitito, se sentía joven, se sentía inexperto. Entonces le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. No te sientas ansioso, sino que con tu vida tú vas a poder dar ejemplo de que lo que estás diciendo y ellos te van a tomar en serio. Eso es lo que le estaba diciendo. Después, en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, si me acompañan en el versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuevamente le dice: tienes que ser valiente, Timoteo. El espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía. Tú tienes que colocarte los pantalones y seguir predicando a Cristo sin miedo. ¿Y por qué tendría Timoteo miedo? Bueno, Pablo hace algunos comentarios de esto en el mismo capítulo de 2 de Timoteo, pero más adelante, en el 15... Bueno, el 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y en el 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Entonces hace una comparativa aquí, lo habíamos visto también, de que hubo dos personas que abandonaron a Pablo, que cuando Pablo enfrentó las cadenas, enfrentó las cárceles, ellos le abandonaron y le dejaron a su suerte, como se suele decir. Pero había otro, Onesíforo, que fue una persona amorosa, que le recibió y que se arriesgó, y que si uno estudia un poquito de la palabra en el griego y la quiere tomar bien literal, quizás hasta iba a las cárceles y les daba comida y agua para que él pudiera mantenerse bien. La cárcel en la que estaba Pablo aquí, en 2 de Timoteo, no era una cárcel cómoda o tranquila como la que enfrentó cuando escribió el libro de Filipenses, sino una cárcel que estaba ahí para esperar su muerte. Entonces era una cárcel sin comodidades, sin mucha limpieza ni higiene, una cárcel fría. Probablemente le daban lo que necesario para que no se muriera, pero él estaba ahí realmente en una situación bien difícil. Y Timoteo había presenciado todo lo que Pablo había sufrido. Entonces probablemente él se hacía la pregunta: entonces a mí también me va a tocar. A mí también me va a tocar estar en cárceles, sufrir, y le daba miedo. De hecho, tú puedes leer en el libro de Hebreos, no lo tienes que buscar, pero en el capítulo 13, y
habla de que Timoteo, el hermano Timoteo está libre, o dice está libre ya. Entonces da a entender de que Timoteo efectivamente tuvo que enfrentar prisiones, así como Pablo también lo hizo. Y el tener esa certeza daba miedo, y hacía que Timoteo dudara. Y entonces él le dice, bueno, tú sabes que hubo personas que me abandonaron, pero hubo también personas que me ayudaron. Y vimos ese miércoles de que una de las cosas es rodearnos de personas que nos acercan a Cristo. Es importante eso. Si no hay personas que te acerquen a Cristo, que no es el caso porque aquí tú tienes una buena iglesia, pero si fuera el caso extremo, estoy en Villafred y no hay nadie que me acerque a Cristo. Entonces tú encárgate de crear a personas, encárgate de hacer discípulos, como dice el versículo 2, encargar a personas que sean fieles para enseñar también a otros. Y también vimos acerca de que en la gracia de Cristo nosotros tenemos suficiente para poder enfrentar todas estas dificultades. Dice en el 1, esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús. Entonces el 3 después da otra respuesta de por qué nosotros no debemos tener miedo a las dificultades que vienen por predicar a Cristo. En el 3 dice, tú pues, entonces por lo tanto tú, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. A mí me gustaría primero, antes de ir a la parte del soldado, que es lo principal, hacer énfasis en la palabra tú. Dice, tú pues. Y es importante de que nosotros entendamos de que el llamado que Dios nos hace es un llamado personal. La Biblia enseña de que Dios ama a todo el mundo. La Biblia enseña de que Jesús murió por todo el mundo. Hay un versículo, creo que es en 1 de Timoteo 4, tendría que buscarlo con más calma, pero dice que Él es el Salvador de todo el mundo, mayormente de los que creen. Entonces, todo aquel que cree va a ser salvo, pero Dios murió por todo el mundo. Y a veces nosotros y muchas personas también se escudan en esa verdad. No es que Jesús murió por todo el mundo, pero ¿Dios es el Salvador del mundo? Sin duda, Jesús es el Salvador del mundo. Pero la pregunta ¿es tu Salvador? ¿Tu Salvador personal? ¿Tú personalmente conoces a Jesús o no? Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y a veces pasa que tú estás en un contexto donde vas a una iglesia como esta, que es una buena iglesia, y a lo mejor escuchas a la persona del púlpito decir, por eso, hermanos, o por lo tanto, hermanos. Y tú dices, yo soy un hermano. Ok. Quizás algunos de los hermanos aquí, hermanos. Entonces, quizás alguno de los presentes aquí te dice, hermano, ¿cómo estás? Tú dices, soy hermano. Y eso te da tranquilidad y dices, entonces yo me voy al cielo, soy un hermano, soy lo mismo que ellos. Pero no se trata de, nuevamente, cómo te trata la iglesia, no se trata de tu familia. Quizás tú dices, no, mi papá es un pastor, mi abuelo era un pastor, mi familia lleva años en la iglesia. Mi abuelito crió a mi papá en la iglesia y mi papá me crió a mí en la iglesia, entonces yo conozco a Jesús. Pero nuevamente, tú no conoces a Jesús por esas cosas. Tú tienes que conocerle de manera personal. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Por ejemplo, acompáñame a Tito capítulo 2. Vamos al lado. Tito capítulo 2. Leamos el versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, que es la segunda venida de Jesús y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que dice, nuestro gran Dios. Quiero hacer énfasis en esa palabra, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces aquí Pablo estaba hablando a Tito y a su iglesia y estaba diciendo, es nuestro Salvador, es mío y tuyo. Y yo puedo decir con confianza, Jesús es mi Salvador. No solo Jesús es el Salvador, no, Jesús me salvó a mí. Jesús murió por mí. Y tú tienes que ser capaz de poder decir eso. Ahora, nuevamente, hay tranquilidad y seguridad. El saber de que Jesús murió por todo el mundo. No hay alguien en este mundo que haya sido excluido de su sacrificio. Sin embargo, eso no significa que inmediatamente vas al cielo. Tienes que conocerle personalmente. Tienes que creer en Él. Como dice en Romanos 10:13, tienes que invocar su nombre. Tienes que creer en tu corazón. El versículo dice que Jesús es el Señor. Eso quiere decir, debes creer en Cristo el Señor. Debes creer en Jesús. Y debes confesar con tu boca que Dios le levantó de los muertos. Entonces, no solo se trata de tu contexto, de que te sientes que Dios te ama, de que has leído versículos que dicen que Dios ama a todo el mundo, entonces yo estoy dentro de ese grupo. No, tú tienes que personalmente conocer a Jesús. Jesús tiene que ser tu Salvador. No solo tiene que ser, el Salvador del mundo entero. Entonces es importante de que nosotros consideremos, y me gusta que Pablo hace el énfasis, dice, tú puedes notar de que muchas veces se hace esa diferenciación. Y Dios trabaja de manera individual con las personas. Entonces tú tienes que preocuparte de lo que está haciendo Dios en tu vida.
Primeramente respecto a la salvación. Entonces, si tú no eres salvo, tú no sabes, Dios sí, mi papá habla de que es salvo, pero yo no sé si soy salvo. Bueno, preocúpate de que Dios sea tu Salvador. Toma la decisión de creer en Jesús hoy y no esperes más. Ahora, no solo va respecto a la salvación, sino también respecto a las cosas que Dios desea de nosotros. Por ejemplo, en esta carta que como habíamos mencionado también la semana antepasada, es la última carta que Pablo escribe. Las últimas palabras de Pablo. Y como tú sabrás, si has estudiado un poquito acerca de cómo dar un buen discurso, las últimas palabras son muchas veces las más importantes, las más recordadas. Entonces, Pablo aquí estaba dejando las últimas palabras a quien era su hijo, básicamente, su hijo en la fe. Entonces, él quería dejar algo importante. Y en el capítulo 3 habla acerca de hombres malvados, hombres perversos que van a venir. Y me gusta lo que dice en el 10. Dice, pero tú. Entonces, nuevamente, hay algo personal ahí. Dios trabaja nuevamente contigo. Y a veces nosotros nos escudamos en los contextos. Decimos, no, pero todo el mundo es así, o hace así, o hace así. No, pero viste, podría haber dicho Timoteo, pero tú sabes, Pablo, que todo lo que has sufrido y mira todos estos cristianos que por el miedo desertaron, ¿por qué yo tengo que hacer la excepción? No, yo no estoy hablando de ellos, estoy hablando de ti. Eso está diciendo, cuando yo leo tú, dice tú o pero tú, está tratando de, tú tienes que ser diferente, no importa lo que los demás hacen. Una de las frases más comunes, yo creo, de las mamás chilenas es, si tus amigos se tiran de un puente, tú también te vas a tirar de un puente, o el equivalente, se tiran de la ventana, no sé. Y aunque es chistoso, es muy cierto. ¿Por qué nosotros tenemos que estar siguiendo lo que los demás hacen solo porque los demás lo hacen? ¿Puede todo el mundo estar equivocado? Sí. ¿Puede todo el mundo estar equivocado? ¿Puede Dios estar equivocado? No. Entonces, si Dios te dice, tú tienes que ser así, debes tomártelo en serio. Es dañina la actitud de fijarte en el otro, lo que hace, y porque él lo hace así, tiene que ser así contigo. No necesariamente. Acompáñame por favor al libro de Juan. Guarda su lugar en 2 de Timoteo, pero acompáñame al libro de Juan. Juan capítulo 21. El versículo 20 dice, Juan 21:20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces está hablando de Juan. Pedro vio que estaba Juan. Y en el 21 dice, cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Entonces, nuevamente, aquí Jesús había confrontado a Pedro. Pedro le había negado 3 veces. Y ahora aquí Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y las 3 veces le dijo, sí, tú sabes que te amo. Le dice, entonces quiero que apacientes mis corderos. Y después de todo lo que le dijo y haber básicamente profetizado la muerte de Pedro, dice, y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces la instrucción de Pedro era, sígueme. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Tú, Pedro, sígueme, tú a mí. Y en el 21 él dice, ¿y qué pasa con Juan? ¿Y Juan qué pasó con él? Y en el 22 Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces la respuesta de Jesús básicamente fue, ¿qué te importa? Le dijo. Juan, dijo, si yo quisiera que Juan se quedara hasta que yo venga, no estaba diciendo que él se va a quedar. Algunas personas más esotéricas dicen, no, eso quiere decir que Juan sigue vivo, no, patrañas. Pero estaba diciendo, si yo quisiera que él hiciera otra cosa, ¿qué te importa? Yo tengo mis propósitos con Juan y tengo mis propósitos contigo. Entonces, es muy dañino de que tú te fijes en lo que otras personas hacen, en lo que otras personas dicen, en lo que otras personas consideran como normal y tú trates de seguirlos y te justifiques diciendo, no, pero ellos lo hacen así. Mira a todos estos cristianos nuevamente que desertaron, que abandonaron predicar el evangelio por miedo a las cárceles y al sufrimiento y a la persecución. Pablo, ¿por qué yo tengo que ser diferente? Pero Pablo le dice, no, pero tú, le dice. Como le decía en el capítulo 3, todos estos hombres van a ser así, pero tú tienes que ser diferente. Y nuevamente quizás tú puedes decir, entiendo hermano Nacho, pero mira el hermano que está sentado a mi derecha, la hermana que está sentada a mi izquierda, ella no está haciendo lo que tú dices, y yo te voy a decir, ¿y qué importa? Tú tienes que hacerlo porque Dios te lo dijo, no porque los demás lo estén o no lo estén haciendo. Entonces el llamado aquí es personal, el llamado es, tú Timoteo tienes que ser así. Un buen ejemplo es Elías, no el pequeño que está ahí, sino el que está en la Biblia. Acompáñenme a Primero de Reyes, por favor. Primero de Reyes, capítulo 19.
Quiero haber mencionado esto una vez, pero nunca leí el versículo. Y dice, uy, eso estuvo feo. Así que vamos a leerlo. Primero de Reyes, capítulo 19, en el versículo 10. Entonces aquí, después de el gran milagro que hizo Dios contra los profetas de Baal, y después de haber traído la lluvia, Elías huye a Horeb. Y en el versículo 10 dice, él respondió, bueno, leamos el 9, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El 10 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ahora, aquí Elías estaba siendo un poquito dramático. Sí, había personas que seguían a Dios. Pero me gusta cómo él tomó la actitud contraria a la que tú y yo solemos tomar. Si tú ves que, por ejemplo, la iglesia, podríamos decir, la iglesia no participa en el evangelismo. Tú ves que los sábados, la iglesia, ¿aquí cuántos somos? Podemos ser 50, un domingo lleno, ya cuando todos vienen de vacaciones podemos ser 70, 80, y en el evangelismo podemos ser 5. Entonces tú podrías llegar y decir, pero si nadie en la iglesia va, ¿por qué tengo que ir? Pero aquí lo que hizo Elías fue al revés. Dijo, el pueblo te dejó, por eso yo tengo más ganas de servirte. Eso es lo que dice el versículo 10. Dice, he sentido un vivo celo. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Entonces, la actitud que un creyente debe tener no debe ser nuevamente la de ver a su alrededor y bueno, si los demás lo están haciendo, sí. A lo mejor en tu matrimonio tú dices, no, estoy leyendo mi Biblia, pero mi cónyuge tampoco, así que da lo mismo. No, todo lo contrario. Veo que mi cónyuge no está leyendo la Biblia, así que la voy a leer. Y voy a animarla a ella, voy a animarlo a él a que lea su Biblia. Entonces, el llamado es personal. No se trata de lo que los demás hacen, se trata de lo que Dios te dijo que tú tienes que hacer. Entonces le dijo a Timoteo, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Habla de sufrir penalidades. Ahora, puede ser un poco duro, pero a mí me gusta que por lo menos sea un poco honesto. No está tratando aquí Pablo de cubrir la dificultad que viene y decir, no, Timoteo, no es tan duro como tú crees. No, no es tan terrible. Le dice, sufre penalidades como buen soldado. No sé tú, pero a mí las películas de guerra tampoco me fascinan. Las encuentro que son todas iguales a veces. Pero las que he visto, que trato de buscar siempre como la más buena, si es que hay alguna para ver, son duras. Y obviamente es una película, nunca es la realidad. Hay personas que realmente llegan trastornadas de los campos de batalla. Entonces, la guerra es algo duro. Y que Pablo haya ocupado esta similitud para hablar lo que es la vida cristiana y lo que es predicar el evangelio, la lucha que nosotros tenemos, está siendo bien honesto. Y debe sufrir penalidades como un buen soldado. Los soldados en la batalla son heridos. Los soldados en la batalla ven a sus amigos morir. Entonces, así de difícil es la misión que Pablo le estaba encargando a Timoteo. Dice, como buen soldado tú tienes que sufrir esas cosas, te las tienes que aguantar como buen soldado. Un soldado es aquel que se encarga de luchar y de pelear por una causa. Cuando tú ves guerra entre países es porque hay conflictos a veces territoriales y luchan por su patria. Y nosotros, y esto es algo muy importante, nosotros estamos en una batalla espiritual constante. Y eso es algo que nunca debemos ignorar. No hay peor soldado que el que no sabe que está peleando. Vamos a buscar Efesios capítulo 6, por favor. Vamos a Efesios capítulo 6. Aquí Pablo nos habla un poco, Dios nos habla un poco acerca de lo que es la lucha espiritual. En el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, aquí estaba hablando de un lenguaje bélico, bien claro, la gente lo entendía, pero yo siento que el 12 es como una aclaración, es como, no, pero no quiero que se confundan, no es como que estamos luchando contra los romanos, no es como que estemos luchando contra una nación enemiga, estamos luchando contra algo más importante, no son sangre y carne, dice, sino principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces es una lucha espiritual. El diablo tiene una misión. Para los que no son creyentes, él quiere que no sean salvos. Él quiere que no escuchen de Jesús. Él quiere que esas personas se vayan al infierno. Para los que ya son salvos, el diablo desea que sus vidas sean un desastre. Que sean un cero a la izquierda en los propósitos de Dios y que su matrimonio sea un desastre, que su iglesia sea un desastre, que su vida espiritual sea un desastre. Entonces,
teniendo un enemigo así, nosotros debemos estar preparados. Y obviamente, yo recuerdo haber escuchado cuando el pastor enseñaba de esto, y yo encuentro que es una muy buena explicación. Nunca debes estar en los dos espectros. Uno, que todo lo que te pasa sea culpa del diablo, que se te cae el lápiz y es como, alájate, Satanás. Eso es exagerado, es ridículo. Pero también no debemos fingir como que el diablo no existe. Hay cristianos, sobre todo cristianos modernos, que consideran y tratan de alegorizar todo. No, el diablo es una representación de las luchas que los cristianos padecemos día a día. No, el diablo es un ser real. La Biblia habla del diablo, de Lucifer, de Satanás en varias ocasiones. Satanás significa adversario. Entonces, tú y yo tenemos un adversario espiritual que desea que tú y yo fracasemos. Entonces, teniendo a alguien así, nosotros debemos estar preocupados. La Biblia nos habla en el libro, creo que es segundo de Pedro, que nos dice que el diablo es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Quizás sea Hebreos. Entonces, debemos ser cuidadosos. Debemos estar preparados. Si yo te dijera que alguien está acechándote, tú te preocuparías si te dijera que alguien está constantemente tratando de atacarte y matarte. Tú no podrías dormir todo el día mirando a través de la ventana, pero cuando la Biblia nos advierte de que el diablo nos quiere atacar, a nosotros nos da lo mismo. Pero no debe ser así. Ahora, tampoco significa que vivamos en miedo, porque somos victoriosos en Cristo, pero significa que nosotros vivamos sobriamente. Es decir, ¿qué dice el versículo 13? Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, Dios nuevamente no dijo, voy a dejar a los creyentes solos y que el diablo haga lo que quiera con ellos. No, Él dijo, yo les voy a dejar preparados, armados, listos para la batalla. Entonces, Él nos dijo primero, hay batalla. No nos mintió ni nos dijo, no va a pasar nada. Luego nos dejó armados, preparados para la batalla. Y también nos dijo el desenlace, van a ganar, es una batalla ganada. Entonces, con un enfrentamiento así, es mucho más sencillo. Entonces, me gustaría que leyéramos un poquito acerca de la armadura de Dios. En el versículo 14 dice, estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, habla acerca de la verdad, ceñidos con la verdad. La verdad, o ceñido mejor dicho, quiere decir cinturón, o sea, con lo que tú te amarrabas toda la armadura. Y después dice la coraza de la justicia. Qué importante es de que nosotros podamos andar caminando honestamente, justamente. Si tú tienes una actitud que no es propia de un cristiano, te estás dejando vulnerable a los ataques de Satanás. Entonces debes estar preparado. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es importante que nuestros pies sean utilizados para cosas positivas, como predicar el Evangelio, como hablar a otros acerca de Cristo. Nuestros pies los ocupamos para muchas cosas. De hecho, la Biblia nos enseña de que el impío es presuroso para hacer el mal. En el libro de Proverbios. Entonces nosotros debemos, en vez de ocupar nuestros pies para apresurarnos a hacer maldades, nosotros debemos preocuparnos de ocupar estos pies, calzar, o sea, ocupar estos zapatos, o se podría decir, no sé, yo me imagino, quizás seré yo el mundano, pero me imagino unas zapatillas deportivas. ¿Por qué? Porque son rápidas, son cómodas para poder correr, para poder estar harto tiempo. Yo me imagino estos zapatitos que ocupo son duros, son fríos. Yo imagino algo que sea adecuado para poder estar caminando constantemente. Entonces, con esa imagen en mente, que nosotros tengamos ese calzado que es para predicar el Evangelio. Llevar a todos el Evangelio de la paz. Dice, sobre todo. Yo creo que a veces nosotros pasamos por alto esa frase, sobre todo, es como, pero esto es muy importante. Dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Es importante que tú sepas bien qué crees, por qué lo crees, y que estés seguro en eso. Es una protección contra los ataques del diablo. Las dudas van a llegar. Las dudas van a llegar. Si tú basas tu fe en sentimientos, que tú basas tus creencias no en la certeza, la seguridad de la palabra, sino en cómo te sientes, al primer ataque y duda vas a caer. Pero si estás con el escudo de la fe, vas a estar listo para la batalla. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Me gusta que el yelmo sea, creo que la salvación esté relacionada con el yelmo. Entonces, nuevamente, a veces van a venir ideas a tu cabeza, pero si tú te colocas el yelmo, el casco de la salvación, vas a estar listo para cualquier ataque mental que puedas sufrir y que tú digas, pero ¿seré realmente salvo? ¿Realmente tengo la salvación y la vida eterna? Y lucho con esto, lucho con muchas dudas.
hago a veces cosas que a Dios no le agradan, ¿seré realmente salvo? Pero teniendo la seguridad de que creyendo en Él tengo vida eterna, que voy a seguir enfrentando luchas, pero que Él me salvó y eso es una vez y para siempre. Entonces yo tengo seguridad. Mis pensamientos son protegidos. Y la espada de la palabra. Es importante que nosotros estemos no solo a la defensiva, sino atacando. Van a aparecer personas que te van a enfrentar, te van a quizás desafiar y tú vas a lo mejor estar desarmado. No vas a saber qué responder. A lo mejor te va a llegar una persona que dice, no, bueno, Jesús no es Dios. Entonces tú le vas a decir, no, pero la Biblia lo enseña. ¿Dónde? Va a decir, no lo sé. Eso deberías saberlo. Deberías poder decir versículos de inmediato. Por ejemplo, no sé, Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Ahí te va a decir, ok. Jesús dijo también en Juan, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos querían apedrearlo, porque ellos entendieron que Él se hacía Dios. Pero si tú no entiendes, si tú no estudias la palabra, no vas a estar preparado. Cuando Jesús sufrió tentación de parte del diablo, ¿cómo respondió Él las 3 veces? Escrito está. Él estaba preparado para enfrentar la tentación y los ataques del diablo con la palabra perfecta de Dios. Lo de Jesús está en Mateo capítulo 4, por si desean buscarlo en su tiempo personal. Entonces, debemos estar preparados, armados, como buenos soldados y dispuestos a sufrir. Ningún soldado, cuando va a ser reclutado, le dice, ya, ¿tú quieres servir? Sí, quiero servir en la guerra. Pero me gustaría, así, todas las noches dormir bastante, calentito, tener harta comida, que no peleemos mucho y que, o sea, si peleamos, que no me hagan daño. O sea, no quiero sufrir tanto. Ningún soldado hace eso. Un soldado, cuando es reclutado, asume y ya tiene sabido que va a sufrir. Y así somos nosotros. Así nosotros hemos sido reclutados por Dios. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir. Ahora, es bueno saber de que con la gracia de Dios podemos sobrepasar cualquier dificultad y que aún en los momentos más oscuros podemos tener gozo en la gracia y las bendiciones que Él nos otorga. Ahora, me gustaría que leyéramos el versículo 4, que dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Este versículo es bastante claro acerca de nuestras prioridades. Así, con el mismo ejemplo de un soldado. Ningún soldado dice, ok, el día de mañana tenemos que salir a las 7 a luchar contra este batallón enemigo. Tú dices, no, estoy trabajando en una panadería también y justo a esa hora nosotros estamos haciendo el pan. No, porque ningún soldado se enreda en los negocios de la vida. Ningún soldado le puede decir a su jefe, no, ese día no puedo pelear. No funciona así. El soldado, lamentablemente, tiene que dejar muchas veces a su familia, a su hogar, con tal de luchar, porque esa es su profesión. Entonces nosotros, de la misma manera, debemos revisar nuestras prioridades como soldados. ¿Realmente estoy siendo un soldado para Cristo? Y entonces es bueno que tú te hagas una introspectiva, nuevamente, no mirando hacia el lado y decir, ese hermano no es un soldado. No, se trata de mirarte a ti. Tú digas, ¿estoy siendo un soldado? ¿Cómo distribuyes tus tiempos? ¿Realmente parezco un soldado para Cristo o parezco más como un mercenario que contratan a veces para pelear y después no? No, nosotros somos contratados por Él y en nuestra vida debe reflejarse eso. ¿Estás conociendo tu arma? ¿Estás leyendo las Escrituras? Es importante que la persona que va a luchar conozca un arma. Yo recuerdo, en mi casa hubieron armas por mucho tiempo y yo sabía usarlas. Nunca las usé, nunca me gustaron, pero yo sabía cómo cargarla, cómo disparar, cómo desarmarla, sabía cómo debes tratarla, porque un arma que no sabe ser utilizada puede ser muy dañina. Entonces imagínate que alguien utiliza las Escrituras mal utilizadas para engañarte. A lo mejor esas mismas personas que dicen que Jesús no es Dios toman otros versículos. O a lo mejor pueden tomar un versículo cuando Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué Elí, Elí, lama sabactani, que dice, Dios, ¿por qué me has desamparado? Tú podrías decir, entonces Jesús no es Dios. Nunca lo había pensado. Pero si tú estás preparado con la Biblia, no van a llegarte esas dudas. Vas a saber inmediatamente qué puedes responder. Entonces es importante de que tú conozcas tu arma, de que tú conozcas tu armamento, de que tú estés preparado para la batalla. Porque nuevamente hay una batalla espiritual. Si a lo mejor tú, hombre, como jefe de hogar, tú descuidas eso, no te preguntes por qué 3 años después estás divorciado. ¿Por qué 3 años después no vas a la iglesia?
es porque no estabas preparado para luchar, porque sucumbiste ante los ataques del diablo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para la batalla como un buen soldado y dispuestos a sufrir. Entonces, volviendo a lo que Timoteo enfrentaba, Timoteo tenía las cárceles, pero Pablo le dijo, son gajes del oficio. Le dijo, esas son cosas que vienen con el trabajo. No te voy a mentir y decir que no vas a sufrir cárceles, las vas a sufrir. Pero es mucho mejor servir a Cristo. Por eso después en el 3 habla de todas estas personas. Dice, todas estas personas hacen todas estas malas cosas, pero tú vas a ser diferente. Y aunque sufras cárceles, vivir por Cristo vale la pena. Pablo decía en Filipenses que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Él estaba dispuesto a morir por Jesús. Porque, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ahora, esto no pasa en Coyhaique, pero ¿qué sería lo peor que podría pasar? Que tú predicando el Evangelio te maten. Bueno, ahora estás con Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué miedo tienes de poder ser un buen soldado? Van a haber dificultades, sin duda. Pero la recompensa que viene después es tan superior que cualquier miedo, cualquier tribulación que viene va a ser una, como decía Pablo, una leve tribulación momentánea. Algo pequeño, algo que es incomparable con lo que Dios nos va a otorgar y que te va a dar la fuerza a poder seguir adelante. Entonces te animo a que no seas como Timoteo, temeroso de hablar de Cristo, sino que estés dispuesto a sufrir penalidades. Quizás eso va a requerir que hablar de Cristo con otros requiera burlas. A mí me ha pasado y no es agradable, no es chistoso que a lo mejor te digan, ay, sí, verdad que vas a la iglesia y tus cuentos de hadas te digo. Es incómodo, es molesto, pero es preferible sufrir esas cosas que ser un soldado inútil, que sucumbe ante los ataques del diablo, que tiene un hogar destruido, que no se congrega, que su vida espiritual es un desastre. Tienes que ser un buen soldado y estar dispuesto a sufrir las penalidades que vienen con el trabajo. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias porque nos podemos reunir el día de hoy. Y te doy gracias porque tú has sido honesto y transparente. Tú nunca nos mentiste y dijiste que no iba a ser sencillo seguirte. Nosotros sabemos de que seguirte requiere dejar cosas atrás, requiere estar dispuesto a sufrir penalidades. Pero damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos acompañas en ese sufrimiento, porque tú nunca nos dejas solo. Como leímos en el Salmo, tú estás cercano a los que te invocan. Y doy gracias porque nosotros podemos tener ese privilegio de tenerte tenerte a tu Espíritu Santo, tenerte a nosotros en nuestro interior en las batallas. Señor, queremos pedirte que seamos buenos soldados, estar atentos a la lucha, estar preparados para el combate, no dudando, no desarmados, no distraídos, sino alistados para la batalla. Y damos gracias porque vamos a salir victoriosos. Tú nos otorgas la victoria. Señor, ayúdanos a mantener nuestros hogares, nuestras familias y nuestra iglesia como una iglesia fuerte que con la armadura espiritual está preparada para cualquier ataque del diablo. Señor, te pido de que nosotros tomemos esa decisión de manera personal, que independiente de lo que hacen los demás, nosotros podamos decir, no importa lo que hagan otros, yo decido seguirte a ti. Señor, te pido todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Con eso vamos.